Gracias a todos por venir a esta conferencia dedicada a George Sand, una figura literaria, conocemos un poco la escritora, pero también una figura intelectual y feminista del siglo XIX. También les quiero pedir disculpa por anticipación. Es la primera vez que estoy haciendo una conferencia en español y es posible mi español riesga a lo largo de esta conversación o por mi entusiasmo por George Sand convertirse un poco en un francoñol o un portuñol un poco creativo. Entonces les pido disculpa por eso, por anticipación. Sí, estoy muy feliz de tener la oportunidad de hablar de George Sand. Como lo dijo Sophie, es verdad que hay una gran invisibilidad sobre la historia de las mujeres y su papel en la lucha feminista, y George Sand es un gran ejemplo de esta invisibilidad. Tenemos que recordar que es la primera mujer en Francia que consiguió vivir de su trabajo como escritora. Fue la amiga de grandes escritores como Balzac, Flaubert, Victor Hugo, pero su papel en la literatura, en el debate intelectual y en la lucha feminista, que fue muy grande, ha sido bastante olvidado a lo largo del tiempo, olvidado o minimizado, para no decir caricaturizado. Y espero que hoy voy a ayudar un poco a salir esta grande mujer de esta situación. Bueno, Sofía habló de una anécdota. Voy también a hablar de tengo mi propio ejemplo. Nunca estudié George Sand en la escuela, no sé estudiar más George Sand en las escuelas francesas, un poco en la universidad, pero no mucho. Y yo descubrí hace algunos años un libro sobre un viaje que ella hizo en Auvergne, una provincia del centro de Francia. Y así, su personalidad, su escritura me encantaron y empecé quería saber más sobre su vida y empecé a leer sus libros y descubrir su vida. Y me apasioné por esta mujer porque me parece que es una mujer completamente fuera de lo común. Bueno, otro ejemplo más reciente, y otra vez con Sophie, es que cuando hablamos para preparar esta conferencia, a un momento Sophie me preguntó, ¿y las recetas de George Sand? Porque es verdad que también en la memoria colectiva la imagen de George Sand es un poco esta foto de una abuela muy tranquila. Existe en Francia todavía el mito que a George Sand le gustaba cocinar, le gustaba hacer mermeladas para sus nietas. Es verdad que al final de su vida escribía cuentos para sus nietas, pero no hacía mermeladas. Y, y, y así este mito, esta leyenda de una abuela muy tranquila en su casa en Nohant, que es un pueblo del centro de Francia donde vivió la mayor parte de su vida. Es verdad que esta leyenda era finalmente útil para olvidar en la memoria colectiva todas las ideas revolucionarias de esta mujer, que tuvo un recorrido de vida y una vida totalmente excepcional. Y vamos a hablar de esto. Y para acabar con este ejemplo, a George Sand no le gustaba cocinar o hacer mermeladas, pero le gustaba ir a la cocina de su casa para enseñar a sus criados cómo leer o escribir. Y también solía ir a la cocina para cuidarlos, porque sabía también un poco de medicina. Entonces estamos lejos de esta abuela muy tranquila haciendo mermeladas.
Voy a empezar ahora con algunos datos de su biografía, porque como imagino que la mayor parte de ustedes no sabe mucho de su vida. George Sand, de su nombre verdadero Aurore Dupin, nació en 1804 en París. Su padre era un aristócrata y su madre venía del pueblo de París. Escribió su primer libro, disculpa, Indiana, en 1832, a los 28 años. El libro se llamaba Indiana, y un libro que de inmediato fue un gran éxito. Como ya lo mencioné, ella pasó su vida entre la casa de Nohant, que era la casa de su abuela paterna, donde había crecido después de la muerte de su padre, y París, donde vivía su madre y donde también después desarrolló su carrera literaria. Participó de manera activa en la política en la Revolución de 1848 en París para instalar la Segunda República, y viajó bastante también en Francia y en Europa, principalmente en Italia y España. Y ustedes pueden imaginar cómo eran los viajes en este tiempo. Entonces era también una aventuriera. Entonces una vida intensa, rica, un poco difícil de resumir. Entonces finalmente decidí elegir una decena de palabras que me parecen representativas de los aspectos más importantes de su vida. Y después, claro, que podemos profundizar estas temáticas, pero me parecía una buena entrada para su vida y su recorrido. Bueno, por supuesto, la primera palabra es escritora. George Sand escribió más de 80 novelas, 30 obras de teatro, una autobiografía de varias centenas de páginas, que era algo totalmente inédito en su tiempo, miles de artículos en los diarios sobre muchos temas, y una otra cifra bastante impresionante es que en toda su vida escribió más de 20.000 cartas. Escribir cartas era para George Sand era como una conversación de forma escrita, y intercambió cartas con las mayores figuras intelectuales de su tiempo. Ya mencioné Balzac, Flaubert, Victor Hugo, pero también hay Michelet, el músico Liszt, el pintor Delacroix, bueno, todas las mayores figuras intelectuales de su tiempo. Y sin hablar de las cartas de amor intercambiadas también con sus varios amantes, los más conocidos siendo el músico Frédéric Chopin y el poeta Alfred de Musset. George Sand solía trabajar durante la noche, tenía una gran facilidad para escribir, escribió algunas novelas cortas en solo algunos días, no semanas, días. Por ejemplo, La Mare au Diable lo escribió en 4 días. Fue uno de los únicos escritores de su tiempo que consiguió vivir de la venta de sus libros. Los otros eran Balzac y Alexandre Dumas. Y los libros eran primero difundidos en la prensa, en episodios, y después como libros. Ya mencioné Indiana, su primer éxito, que es la historia de una joven mujer mal casada. Y fue un éxito porque fue un escándalo también, porque el libro desafía las convenciones sociales y da un espacio a la revuelta de las mujeres. Y es un libro donde las mujeres pueden exponer sus sentimientos, y que en la época era totalmente excepcional, nuevo, inédito. Y el libro también dividió mucho la opinión pública y la élite literaria. Y ya voy a hablar después de por qué eligió el nombre de George Sand, pero
ya para su primer libro tenía este seudónimo de George Sand, y entonces la opinión pública y también la élite intelectual no sabía si quién había escrito este libro, una mujer, un hombre, porque era muy bien escrito, entonces solamente podía ser un hombre, pero hablaba de cosas de mujeres en la sociedad, entonces solamente podía ser una mujer que podía hablar así también de los sentimientos de la mujer. Entonces fue un periodo de dudas y después se reveló que era una mujer. Otros grandes éxitos fueron sus obras dedicadas al mundo del campo. Bueno, los más conocidos son La Mare au Diable, François Le Champy, La Petite Fadette. Escribió también obras sobre el mundo de la música, como Consuelo, o sobre el arte, como Le Maître Mosaïste, que es una historia que se pasa en Venecia. Bueno, estoy resumiendo mucho, claro, su obra literaria, 80 novelas, es mucho. Donc George Sand era escritora, pero también madre. Tuvo 2 hijos, un varón, Maurice, y una niña, Solange, y después tuvo 2 nietas, pero fue el fin de su descendencia. Actualmente no hay más descendientes de George Sand. Tras la muerte de su abuela, que la crió, se casa a los 18 años con Casimir Dudevant, que es un joven varón, y los dos se instalan en la casa de Nohant, la casa en el campo francés. Pero rápidamente George Sand se dio cuenta que los dos tenían poco en común. Se dio cuenta también que por el matrimonio había perdido todos sus derechos sobre su casa. Era la casa de su abuela, pero no tenía más derecho sobre la gestión, el manejo de la casa y la casa, la propiedad. No tenía más, no tenía más derecho sobre su dinero y sobre sus hijos. Y por la forma que tenía el matrimonio en la época, era considerada como una menor de edad, y a eso a George Sand, que tenía una personalidad muy fuerte, no le gustaba por nada. Y es interesante de notar también que como feminista nunca denunció la maternidad. Para ella no había incompatibilidad entre la defensa de los derechos de la mujer y la maternidad, que es un tema después que surgió mucho en los movimientos feministas. Bueno, entonces escritora, madre, pero madre después de algunos años, madre separada, divorciada. Es un otro elemento importante de la vida personal de George Sand, es su divorcio. Como acabo de decir, muy pronto la pareja no se llevaba bien. Por un lado, Casimir la engaña con las empleadas domésticas, y por otro, Aurore descubre el amor con un joven abogado que se vuelve su amante. Así que decide divorciarse. Y en este momento es poco común, sobre todo porque si la mujer se divorcia, pierde la custodia de sus hijos y la mayoría de sus bienes. De hecho, no es muy alentador. Pero George Sand decide divorciarse y tras varios años de litigio, finalmente gana su proceso judicial. Y también es algo excepcional en la época. Y puedo contar una anécdota también, es que George Sand ya era una personalidad famosa, conocida por vestirse de hombre, y su juicio tuvo lugar en una ciudad de provincia en Francia. Y claro que había mucha gente que quería ver a George Sand, que quería asistir a su juicio. Y entonces había mucha gente en el tribunal esperando a ver George Sand cómo era vestida, y toda la gente pensaba que iba a venir con pantalones y un cuchillo, un couteau a la cintura,
porque era así que estaba descrita en la prensa. Y George Sand tuvo la inteligencia de venir vestida como una burguesa, bien vestida, y toda la gente muy sorprendidos. Finalmente, a lo largo del juicio, el público estaba al principio estaba contra la idea que una mujer podía ser así, independiente, separarse, divorciarse, pero a lo largo del juicio finalmente se puesto del lado de George Sand. Y al final su esposo decide de abandonar el juicio y ella consigue divorciarse y conservar la custodia de sus hijos y su casa y sus bienes. Y entonces es una victoria para ella. Y después nunca más se casará. George Sand nunca más se casará. Para el resto de su vida será una mujer independiente y que luchará para que el divorcio sea también más igual, más equitativo. Acabo de hablar que se vestía de hombre, es otro aspecto de su rebeldía, de su anticonformismo. Vestida de hombre y también con un nombre masculino. En la época muchas veces se caricaturizaba a George Sand como una mujer vestida de hombre y fumando un puro. Así que es cierto, cuando llega a París para lanzar su carrera literaria, se da cuenta de que cuesta menos vestirse de hombre, porque así puede correr por París sin que se note, entrar en los teatros sola. No sé si se acuerda que allá en los teatros había la planta baja para los hombres que estaban fumando y que podían hablar, y las mujeres podían llegar solamente al primer piso con su pareja o con su esposo, no sola. Y los boletas de la planta baja costaban menos, claro. Entonces vestirse de hombre era también una manera de gastar menos dinero. Y también no se ensucia tan los vestidos, porque con los gorros de las mujeres, los vestidos largos, eran todos los días sucios en las calles de París de la época, entonces es una manera también de no gastar dinero. Y así que permaneció en la memoria colectiva como una mujer vestida de hombre, pero finalmente fue solo para algunos años, para los primeros años en París. Pero al contrario, fumó toda su vida. Balzac solía comprarle tabaco, la llamaba la locomotora, la locomotiva, y Flaubert le compraba puros. Y George Sand fumó casi hasta el final de su vida. En cuanto a su nombre, es muy claro en su mente, en su cabeza. Ella decide adoptar un seudónimo masculino porque sabe que si mantiene su nombre femenino, nunca será considerada como una verdadera escritora, sino como una mujer que pasa el tiempo escribiendo libros para otras mujeres, como un hobby. Está convencida que necesita adoptar un nombre masculino para tener una verdadera carrera literaria. Y tenía razón. Entonces, vimos escritora, madre, divorciada, vestida de hombre y enamorada. George Sand es una gran enamorada. Y escribió textos sobre el amor, sobre la pasión, sobre la ruptura, que son de gran belleza. Bueno, seguramente conocen las dos pasiones más famosas de George Sand. La primera es con el poeta Alfred de Musset. Los dos amantes fueron juntos a Venecia,
donde se amaron apasionadamente, se desgarraron, se reencontraron. Fue un amor doloroso para ambos, pero fue un amor también que dejó páginas espléndidas en la literatura francesa. Después de esta pasión, Sand escribió Lettre d'un voyageur, con un texto que se llama Le souvenir, c'est le parfum de l'âme. Quizás voy a leer un extracto en francés y Ana puede traducir en español. Gracias, Ana, por la traducción. Dans ce texte, elle dit « Le parfum de l'âme, c'est le souvenir. C'est la partie la plus délicate, la plus suave du cœur qui se détache pour embrasser un autre cœur et le suivre partout. » Entonces sí, Sand escribió páginas muy lindas sobre esta pasión, y Alfred de Musset también. Escribió un libro que se llama Confession d'un enfant du siècle, y en la época fueron dos libros muy famosos porque también eran dos personalidades muy conocidas. La segunda grande pasión de Georges Sand fue con el pianista Frédéric Chopin, un poeta, un pianista. Georges Sand tenía una forma de seducción, era muy atractiva, parece. La pareja permaneció junta durante 7 años. Compartían los dos la misma pasión por la música y por el arte. Viajaron juntos a Mallorca, donde Chopin compuso magníficos preludios. Tiene que imaginar que en la época ir de Francia a Mallorca no era así tan sencillo. Tenía que ir hasta el sur de Francia, después de barco hasta Barcelona, otro barco hasta Mallorca. Y cuando Georges Sand y Chopin se van ahí, también el piano de Chopin tiene que seguir. Y después de casi 2 meses de espera, finalmente llega a Mallorca el piano de Chopin, que Georges Sand y Chopin viven en el centro de la isla de Mallorca, en un antiguo convento. Los caminos son difíciles para llegar hasta ahí, pero finalmente el piano, que es un piano Pleyel, de una grande marca francesa de piano que todavía existe, finalmente el piano consigue llegar hasta Mallorca, el pueblo de Mallorca donde viven, y ahí Chopin compuso magníficos preludios. Luego vivían los dos entre París y Nohant, y Chopin vino a pasar los veranos a la casa de Georges Sand en Nohant, y también ahí compuso muchas obras. También durante años los especialistas de Chopin decían que porque Chopin era enfermo cuando estaba en Mallorca y casi se murió de la tuberculosis, y había muchos especialistas que decían que, bueno, Georges Sand casi había matado a Chopin por este viaje. Pero ahora el análisis es un poco diferente, y hay muchos especialistas en música que creen que la presencia de Georges Sand fue al lado de Chopin fue muy beneficiosa para su creatividad. Entonces también en el mundo de la música, Georges Sand está volviendo a una posición un poco más favorable. Bueno, de hecho ya podemos ver que Georges Sand fue ante de todo feminista, porque lo que fue, ¿no? Era así. No podía vivir casada con un hombre que no amaba, tenía que ser independiente, libre en sus pasiones. Entonces
antes de todo, es feminista por su manera de vivir, por su manera de ser. Divorciada también, y libre en la forma de defender sus ideas. Entonces, fue un feminismo vivo que sirvió de ejemplo. Sabemos que George Sand estuvo a punto de ser electa a la Asamblea Nacional Francesa cuando las mujeres no tenían el derecho de votar. Había muchas mujeres que querían que George Sand se postulase como candidata. También estuvo a punto de ser electa a la Academia Francesa, pero las normas de la Academia prohibían la nominación de mujeres. Tuvimos que esperar hasta 1981 para tener una mujer en la Academia Francesa. Y es increíble porque en la época había muchos escritores que querían que George Sand entre en la Academia, pero también había una franja conservadora que la consideraban demasiado revolucionaria. Y era imposible pensar que una mujer podía entrar en la Academia Francesa. Y a pesar que escritores famosos como Michelet, por ejemplo, decía de George Sand: le plus grand prosateur de ce siècle est une femme, Madame Sand. El mayor escritor del siglo es una mujer, George Sand. Bueno, feminista en su manera de vivir, feminista en sus obras, por supuesto, especialmente en sus primeras obras como Indiana y Leila, y es feminista también en los muchos llamamientos que hace en el debate político para que las mujeres tengan una mejor educación, para que se reconozca la igualdad en el matrimonio, en la familia, en la sociedad. Una feminista y también una republicana, y para resumir, una progresista. No hay que olvidar que George Sand nació en 1804, unos años después de la Revolución Francesa. Vivió todo el siglo XIX y su lucha, como todo la de todos los republicanos de la época, fue hacer triunfar los ideales de la Revolución Francesa. El famoso eslogan Liberté, Égalité, Fraternité. Y era muy importante para ella. Escribió muchos artículos en la prensa sobre este tema. George Sand es verdaderamente una apasionada del socialismo, del humanismo. Es una causa muy fuerte para ella. Pero también para ella no era solamente palabras, estaba muy involucrada en la vida intelectual política del tiempo. Por ejemplo, creó varios periódicos y uno se llama La Cause du Peuple, que después fue el título que eligió Jean-Paul Sartre después de la Segunda Guerra Mundial para crear un periódico de la izquierda. Pero la primera a inventar este título, La Cause du Peuple, es George Sand. Lanzó periódicos también en 1848, cuando estalla una nueva revolución en Francia para instalar la Segunda República. Ella participa, no solamente discursos, pero también acciones. Se encarga de la propaganda de esta Segunda República. Por ejemplo, escribió las directivas que se publicaban en todos los ayuntamientos de Francia, y también es en su casa en París, en su apartamento, donde se reunían todos los miembros del gobierno, nombres como Ledru-Rollin, Louis Blanc, y toda su vida defenderá estos ideales revolucionarios. Es una causa muy, muy importante para ella. Un otro aspecto que ya mencioné rápidamente es su gusto para los viajes. Es así que yo encontré a George Sand.
George Sand era muy buena jinete. Estoy segura que hubiera podido participar a la Patria Gaucha, sin duda. Le encantaba montar a caballo, salía al campo sola durante horas, también le gustaba pasear, bañarse en los ríos, le encantaba caminar por las montañas. Viajó a Venecia, en varias provincias de Italia, ya mencioné Barcelona, Mallorca, conocía los Alpes suizos, los Pirineos, descubrió la Normandía visitando a su gran amigo Flaubert, se fue a Auvergne 3 veces porque le gustaba también hacer senderismo. Y es increíble, en 1870 se creó en Francia el primer club alpino, que era un club para hacer descubrir las montañas, los Alpes, y George Sand es la primera integrante mujer de este club alpino. Y también sus viajes era siempre una fuente de inspiración para empezar nuevas novelas. Entonces, no es una escritora de viaje, no hay obras, hay algunas, pero pocas obras específicamente dedicadas al viaje. Pero en todas sus novelas hay descripciones del paisaje, de provincias que ella visitó y que son verdaderamente hermosas. Entonces para ella viajar era también descubrir cosas, ver cómo la gente vivía, descubrir paisajes y usarlos para su creatividad, su inspiración. Y es verdad, para mí pocas veces he leído descripciones así tan hermosas de la naturaleza. Es verdaderamente alguien que sabe escribir sobre la naturaleza y los paisajes. Tiene un sentido de la luz, de las descripciones de los colores, muy delicado, muy intenso. Y para acabar este resumido muy rápido de su vida, una consecuencia quizás de su educación en el campo y de su gusto para el viaje es que de viajera pasamos a ambientalista. También George Sand era una ambientalista. No sé si la palabra no existía, claro, pero ella tenía un conocimiento íntimo de la naturaleza, porque como había crecido en el campo, procedía de una familia aristócrata, pero como estaba criada por su abuela, tenía mucho tiempo libre y pasó la mayor parte de su infancia, de su niñez, con los pequeños campesinos de su pueblo de Nohant. Y así conocía verdaderamente el mundo del campo, el mundo de la naturaleza. Y pasaba mucho tiempo al aire libre y toda su vida le gustó pasar tiempo afuera, andando a caballo y caminando. Y es interesante porque otra vez una forma de invisibilidad es que como forma parte del corriente literario, del romántico. Mucha gente dice, bueno, sí, George Sand, como todos los románticos, le gustaba la naturaleza, pero para ella no era una postura romántica, literaria, intelectual, era verdaderamente un conocimiento muy profundo de la naturaleza. Y a partir de ahí, al final de su vida, también desarrolló una reflexión sobre la necesidad de proteger los bosques, la naturaleza, y hoy, cuando se lee sus textos sobre este tema,
son textos que parecen increíblemente modernos. Es muy impresionante la modernidad de su pensamiento sobre la protección del medio ambiente. Voy a también leer un párrafo pequeño para que entienda cómo ya tenía entendido los aspectos más profundos que hay detrás de la protección del medio ambiente. Y después Ana va a traducir en español. Es un texto sobre la protección de la floresta de Fontainebleau, cerca de París. Y escribe una carta abierta para la protección de esta floresta y también habla más generalmente de los árboles, de las florestas. Mais la forêt vierge va vite aussi et s'épuisera à son tour. Elle parle en fait de la forêt en Amérique. On peut faire le rapprochement avec l'Amazonie. Donc la forêt vierge va vite aussi et s'épuisera à son tour. Si l'on n'y prend pas garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l'homme. N'en riez pas, ceux qui ont étudié la question n'y songent pas sans épouvante. Bueno, así vamos a acabar con esta frase un poco profética sobre nuestro planeta. Bueno, ¿qué puedo decir ahora? Es que espero que así, con todas estas palabras de escritora, madre, divorciada, vestida de hombre, enamorada, republicana, viajera, ambientalista, el perfil de esta mujer excepcional le parezca un poco más claro y que ahora quieren conocerla mejor. Estoy, por supuesto, dispuesta a sus preguntas, si quieren intercambiar sobre su vida, su lugar en el movimiento feminista. Estoy completamente a su disposición. Gracias.